Entonces vamos a graficar esta función y ya saben pues que tenemos que hacer todo el análisis de máximos y mínimos, puntos de inflexión, asíntotas, puntos faltantes, ¿ok? Recordamos que empezamos con el análisis de continuidad, que es asíntotas y puntos faltantes. Como aquí tenemos una función eh, racional, entonces tomamos el denominador, lo igualamos a cero y hallamos raíces. En este caso tendríamos el 9 pasaría a sumar y sacamos raíz. Pero ojo, tengan en cuenta que cuando nosotros sacamos raíces debemos tener en cuenta tanto el resultado positivo como el negativo. O sea que la raíz de 9 es más y menos 3. Por lo tanto, son dos valores los que tenemos que tener en cuenta. Entonces, empezamos con el valor de, o calculamos el primer límite. Límite cuando x tiende a 3 de la función, ¿cierto? Si reemplazamos en la función, me quedaría 3 al cuadrado más 3 menos 6, todo sobre 3 al cuadrado menos 9. Arriba, ¿qué nos quedaría? 3 al cuadrado serían 9. 9 más 3, 12. 12 menos 6, me quedarían 6. Sobre 3 al cuadrado, 9 menos 9, 0. ¿Qué concluimos cuando nos da una constante sobre 0? Hay una asíntota, ¿no? Existe una asíntota. Entonces, conclusión, existe asíntota vertical en x igual a 3. Ya tenemos entonces nuestro primer límite. Segundo límite. Límite cuando x tiende a menos 3. Y otra vez, entonces si reemplazamos me quedaría menos 3 elevado al cuadrado más menos 3 menos 6 todo sobre menos 3 elevado al cuadrado menos 9. En el caso del numerador, entonces tendríamos menos 3 al cuadrado es 9. Menos 3 menos 6 todo sobre 9 menos 9. Y arriba entonces nos da 0 y abajo nos da 0. Por lo tanto, ya sabemos que eso lo tenemos que solucionar factorizando, simplificando y recalculando. ¿Ok? Entonces, para factorizar el caso de arriba, les recuerdo que eso es un, un trinomio de la forma. Entonces, nos quedaría la factorización como, recuerdo, coloco la x, bajo el primer signo que es más, en el siguiente coloco la x, multiplico los dos signos, multiplicamos este signo con este signo. El primer paréntesis lleva este signo. Para el segundo, entonces multiplico los dos. Más por menos me quedaría menos. Y los valores que acompañan son los números que multiplicados me den 6 y restados me den 1. Serían el 3 y el 2. Y ahí quedó la factorización. En la parte de abajo tenemos una diferencia de cuadrados que se soluciona sencillamente como x más 3 multiplicado por x menos 3. Simplificamos ahora. Entonces, acá. Este se cancelaría con este y nos queda solamente como x menos 2 sobre x más 3. Ah, perdón, x menos 3. ¿Ok? Ahora, el tercer paso que es recalcular, volvemos a reemplazar el valor menos 3, me quedaría menos 3, menos 2 sobre menos 3, menos 3.
y eso nos quedaría arriba, serían menos 5 sobre menos 6, es decir, 5 sextos. Entonces, conclusión, existe, igual a 5 sextos, existe punto faltante en menos 3,5 sextos. ¿Listo? Ya tenemos entonces el segundo límite acá. Y como la función que me quedó es una función racional, me sigue quedando una función racional, tenemos que hacer análisis de asíntota horizontal. Para la asíntota horizontal, entonces recordamos que lo que vamos a hacer es límite cuando x tiende al infinito de la función de x al cuadrado más x menos 6 sobre x al cuadrado menos 9. Si nosotros reemplazamos, eso nos quedaría límite infinito sobre infinito, ¿se acuerdan? Entonces el procedimiento es dividir toda la función entre la x de mayor exponente. Por lo tanto, nos quedaría como límite cuando x tiende al infinito de x al cuadrado sobre x al cuadrado más x sobre x al cuadrado menos 6 sobre x al cuadrado. Todo sobre x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado. Simplificando, entonces en el primer término x al cuadrado se cancela con x al cuadrado, nos quedaría 1. En el segundo, cancelo una x de arriba y como abajo hay 2, entonces una de arriba con una de las dos de abajo, me quedaría 1 sobre x. En el último no hay nada que cancelar, así que me quedaría 6 sobre x al cuadrado. Todo sobre, abajo igual, cancelo x cuadrado con x cuadrado, me quedaría un 1, menos, y en el siguiente término no hay nada que cancelar, por lo tanto sigue quedando 9 sobre x al cuadrado. Ahora sí reemplazamos, me quedaría 1 más 1 sobre infinito menos 6 sobre infinito, todo sobre 1 menos 9 sobre infinito. ¿Listo? Recordamos que al dividir entre una cifra muy grande, entonces el resultado tiende a 0. Por lo tanto, esto tiende a 0, esto también tiende a 0 y esto también tiende a 0. Conclusión, nos quedó 1 arriba sobre 1 abajo y 1 sobre 1 es igual a 1. Conclusión, existe asíntota horizontal en y igual a 1. Y entonces ya tenemos nuestros análisis. Vamos a subrayar esto para que no se nos pierda. Asíntota horizontal, perdón, vertical en x igual a 3. Tenemos el punto faltante en 3,5 sextos y asíntota vertical, esta es horizontal, en y igual a 1. Con eso terminamos el primer análisis. Vamos para el segundo análisis. Bueno, recordamos, y para no entrar en discordancia con lo que habíamos visto la clase pasada, yo les había dicho que la función original, esta función original, iba a ser igual a la función simplificada. Eran exactamente iguales.
y que lo único que no tenía la función simplificada era el punto faltante. Es lo único que no tiene, pero todas las otras características las va a tener. La misma asíntota vertical, la misma asíntota horizontal, los mismos máximos, los mismos mínimos. Entonces, pues va a ser más fácil trabajar con la función simplificada que con la función original. Por lo tanto, vamos a trabajar de ahora en adelante con la función f de x. Voy a traerla originalmente, que era x al cuadrado más x menos 6 sobre x al cuadrado menos 9. Y dijimos entonces, al simplificarla, vean que nos quedó, esto fue lo que hicimos o lo que nos quedó cuando simplificamos. Entonces, eso es, con esas funciones que vamos a trabajar. X, ¿es más 2 o menos 2? Menos. Menos 2 y x menos 3. X menos 2 sobre x menos 3. Y entonces vamos a trabajar con esa función como está. ¿Listo? Entonces, recordamos que ahora vamos a hacer análisis de máximos y mínimos. Entonces, lo primero que hago es hallar la derivada. Este es un cociente, por lo tanto, tenemos que aplicar regla del cociente. ¿Ok? Les recuerdo aquí rápidamente que esto sería la derivada del de arriba por el de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba, todo sobre el de abajo elevado al cuadrado. Entonces, esto va a ser el de arriba, que sería g, y esto sería el de abajo, h. Entonces, derivada de 2x, de x menos 2, pues es 1, multiplicado por el de abajo, que sería x menos 3. Menos, ahora la derivada del de abajo, que es 1, multiplicado por el de arriba, que es x menos 2. Todo sobre el de abajo, que es x menos 3, elevado al cuadrado. El siguiente paso es reducir toda esta expresión. Vamos a reducirla. Lo que no hacíamos anteriormente, ahora sí lo vamos a hacer. Les recuerdo que cuando veíamos reglas, yo les decía, dejen así. Ahora no. Ahora sí vamos a tener que solucionar todos esos productos. La derivada entonces quedaría 1 multiplicado por cualquier cosa, pues es la misma cosa. X menos 3. Y en el siguiente yo tengo un menos 1 multiplicado por una expresión, lo único que hace es cambiarle los signos. El x que está positivo quedaría negativo y 1 por menos 1 por menos 2, entonces me quedaría más 2. Todo sobre x menos 3 elevado al cuadrado. Agrupamos términos de arriba del numerador. Tengo una x positiva que se va a cancelar con esta x negativa. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó menos 3 más 2 me daría menos 1 sobre x menos 3 todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Ya, esa es la derivada en su forma más reducida. Ahora, siguiente paso, igualamos a 0. Y me dice que hallamos raíces. Aquí hay dos observaciones que debemos tener en cuenta. La primera, que ya el análisis de continuidad nos dijo que la función no existe porque hay una asíntota, no existe en el valor x igual a 3, no existe. ¿Ok? Ahora lo único que tengo que hacer es, o mejor, eso me permite que este denominador lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. 0 multiplicado por cualquier cosa es igual a 0. O sea que me queda que 0 es igual a menos 1. Y esto es una indeterminación. ¿Ok?
ahí tenemos una indeterminación porque 0 no es igual a -1. ¿Qué podemos entonces concluir? Sencillamente que no obtenemos resultados de X. No hay valores de X. Por lo tanto, solamente decimos que la función no tiene máximos ni mínimos. ¿Ok? Esa función no tiene máximos ni mínimos. Y ahora entramos a el siguiente análisis, que es el de puntos de inflexión. Entonces, el punto de inflexión, recordamos que ahora tengo que calcular la derivada de la derivada. Es decir, ahora voy a derivar, perdón, esto lo voy a escribir de esta forma. La segunda derivada va a ser igual a -1 sobre x menos 3 elevado al cuadrado, y esto derivado, ¿ok? Es decir, que voy a derivar esa derivada que me dio inicialmente. ¿Alguna pregunta hasta ahí o no? Bueno, entonces vuelvo a aplicar la regla del cociente. Profe, ¿Iban a decir algo? sí, profe, que si podía repetir lo último que hizo, que no entendí bien. La segunda derivada, pues es la derivada de la derivada, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la derivada. Lo que me está diciendo esta notación, lo que me dice es que la segunda derivada es coger la primer derivada, y derivarla. Eso es lo que me dice, o eso es lo que yo quise escribir acá. Coger la primer derivada y derivarla. Entonces ahora lo que voy a derivar es esto. Otra vez vuelvo a tener regla del cociente. Entonces, aplicamos la regla, ya vimos cuál, ¿cierto? Esta de acá. Y entonces esa me dice, derivada del numerador. En el numerador hay una constante, por lo tanto, derivada de una constante es 0. Por el de abajo, x menos 3 elevado al cuadrado. Menos, ahora es el de arriba, que es -1, por la derivada del de abajo. Aquí voy a aplicar regla de la cadena, la voy a aplicar así muy rapidito porque ustedes ya la conocen. Entonces esto sería 2 por x menos 3, y eso multiplicado por la derivada interna, que es 1. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. ¿Preguntas hasta ahí? Menos mal. Seguimos reduciendo. Aquí tengo una multiplicación por 0. Multiplicar por 0 da 0, así que esto se elimina. Solamente me quedaría lo demás. Sería menos doble signo menos, se convierte en más. Aquí tendríamos los valores, los números que están por fuera de este paréntesis, entonces tendríamos 1 por 2, y por 1 me queda 2, y eso se multiplica por x menos 3. Aquí me comí que esto también se vuelve a elevar al cuadrado. Por lo tanto, cuadrado del cuadrado es elevar a la 4. Entonces, esto es la segunda derivada, y esto sigue siendo la segunda derivada. X menos 3 elevado a la 4. ¿Listo? ¿Sí está claro? Si ustedes se dan cuenta, arriba tenemos un paréntesis que es x menos 3, y abajo volvemos a tener el paréntesis x menos 3, pero están 4 veces. Así que lo puedo simplificar. Una vez de arriba y una de las veces que está abajo. Entonces me quedaría ahora sí que
que la segunda derivada es 2 sobre x menos 3, pero elevado al cubo. Y ya tenemos segunda derivada. El siguiente paso entonces es igualar a 0. Igualar a 0. Y hallamos raíces. Nuevamente, el x menos 3 que está dividiendo lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Entonces se me cancela, ¿cierto? Y me quedaría que 0 es igual a 2, donde vuelvo a tener una indeterminación. Por lo tanto, podemos volver a concluir que no existen puntos de inflexión. ¿Listo? Nota aquí, para tener en cuenta, ¿qué hubiese pasado si yo no hago la simplificación? Si yo no hago esta simplificación que hice acá, ¿qué hubiese ocurrido? Voy a hacerlo en una hoja aparte para que lo veamos, pero, o no, hagámoslo acá mismo, en un cuadrito pequeño. Si yo no simplifico, sino que solamente digo que la segunda derivada es igual a 2 que multiplica a x menos 3 sobre x menos 4, perdón, x menos 3 elevado a la 4. Entonces hubiese seguido con el siguiente paso, que era 0 era igual a 2 factor de x menos 3 sobre x menos 3 elevado a la 4. Ya sabíamos entonces que esto iba a pasar al otro lado a multiplicar y entonces me quedaría que 0 es igual a 2 factor de x menos 3. Ahora entonces pasaría a dividir y me quedaría 0 es igual a x menos 3. Y por último, entonces el 3 lo tendría que pasar al otro lado y resulta que aquí me queda x menos 3. O sea que si yo no simplifico, me hubiese quedado un valor en x. Es decir, me hubiese quedado un probable valor para punto de inflexión. ¿Sí se dan cuenta? Cuando ya yo simplifico, entonces ya estoy concluyendo que efectivamente no lo hay. ¿Listo? Pero, ¿será que está mal entonces? ¿Alguno de los dos procedimientos está mal? No, no va a estar mal. Lo que va a ocurrir es que sencillamente me voy a complicar un poco más con el análisis ya de toda la gráfica, porque en este punto, cuando hagamos este punto, vamos a ver que para que exista, o recordamos, que para que exista un punto de inflexión es un punto de la gráfica, ¿ok? Pero recuerden que dentro del análisis que habíamos visto, otra vez vuelvo al mismo análisis, y es que en x igual a 3 hay una asíntota, es decir, que la función está partida. Si la función está partida, entonces no puede existir un punto de inflexión. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque el punto de inflexión es un punto real de la gráfica y una asíntota no es un punto real de la gráfica. Entonces, todo esto entraría por allá a hacer más análisis para poder determinar que efectivamente ahí no hay punto de inflexión. Esto de todas formas, ahora que hagamos la tablita que hicimos la clase pasada, donde registrábamos todos los valores, entonces ahí vamos a ver que efectivamente no podríamos concluir que existiera punto de inflexión. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso, ya que hicimos continuidad, ya que hicimos máximos y mínimos, pues entonces será hacer la tabla.
¿Listo? Entonces, recordamos que en la tabla vamos a colocar valores de X, valores de la función, valores de la derivada y valores de la segunda derivada. Registro todos los valores en X que me salieron como puntos críticos. Entonces, ojo, en X, por lo tanto, este no es un valor en X, ¿no? Este no es un valor en X, por lo tanto, no lo voy a tomar. Los que vamos a tomar son el punto faltante y nuestra asíntota que salió por acá. De máximos y mínimos no salió nada, entonces, pues no voy a tener ni más puntos. Por lo tanto, entonces nuestros puntos críticos, ¿cuáles eran? Nuestros puntos críticos eran X igual, a ver dónde se me quedó por acá. Nuestros puntos críticos serían X igual a 3 y X igual a 2, ¿qué? A menos 3. Ahí están mis puntos críticos, que son los que voy a tomar en la tabla. Menos 3 y 3. Recordamos que los otros valores los dejo para tomar puntos de referencia, entonces anterior a menos 3 puedo tener menos 4, entre menos 3 y 3 pues puedo tener el 0, y después de 3 pues puedo tener el 4, ¿ok? Y lo vamos a reemplazar en la función. Igual, puedo tomar la función, perdón, esa no era, podemos tomar la función reducida, que es esta de acá. Todo lo puedo calcular con esa función reducida. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir aquí un poquito la función con la que vamos a calcular que sería x menos 3, perdón, x menos 2 sobre x menos 3. Cuando reemplace menos 4, sería menos 6 sobre menos 7, es decir, 6 séptimos. ¿Sí? Cuando reemplace menos 3, me quedaría menos 3 menos 2 sería menos 5, entonces sería 5 sextos. Cuando reemplace el 0, me quedarían 2 tercios. Cuando reemplace 3, recordamos que la función en 3 no existe, por lo tanto aquí no hay valor. Y cuando reemplace el 4 me quedaría 2 sobre 1, es decir, 2. ¿Sí está claro? Sí, Ahora, señor. ahora voy a reemplazar en la derivada. ¿Dónde tengo mi derivada? La derivada que fue esta de acá. Voy a llevar esto. No la quiere tomar. No la quiere tomar. Ah. Entonces, menos 1 sobre x menos 3 al cuadrado. Derivada igual a menos 1 sobre x menos 3 elevado al cuadrado. Y ahí es donde reemplazo. Cuando valga menos 4, recuerden que aquí lo que me interesa es el signo nada más. ¿Listo? En este caso, va a ser muy simple. ¿Por qué? Por lo siguiente, recuerden que en el denominador está elevado al cuadrado, ¿cierto? El denominador está elevado al cuadrado. Sin importar qué número yo reemplace, pues me va a quedar un número que puede ser positivo o puede ser negativo. Estoy hablando en el denominador. Pero al elevar al cuadrado, ¿qué va a ocurrir con cualquier número? Que su signo va a ser positivo. Positivo. Siempre voy a tener un signo positivo en el denominador. Y en el numerador tengo un signo negativo, o sea que siempre voy a obtener un menos arriba y abajo voy a tener un más. Menos dividido más. Menos. Menos.
Entonces significa que en todos los valores voy a tener un signo menos, a excepción del 3, porque ya sabemos que ahí no existe función, y aquí vuelve a ser negativo. En la segunda derivada, veamos entonces, recordemos a ver cómo era la segunda derivada. Era 2 sobre x menos 3, pero elevado al cubo. Segunda derivada es 2 positivo, no, ahora se me olvidó ahí. Sí, 2 positivo sobre x menos 3, pero elevado al cubo. Aquí sí, ya tengo una potencia impar. Lo que me dice es que si el resultado es impar, perdón, si el resultado es negativo, pues el resultado va a ser negativo. Si el resultado es positivo, pues queda positivo. ¿Ok? Menos 4, voy a reemplazar menos 4. Menos 4 menos 3 me quedaría menos 7. Menos 7 al cubo sigue siendo negativo. Menos 3. Menos 3 menos 3 da menos 6. Sigue siendo negativo. El 0, 0 menos 3 es menos 3 elevado al cubo. Sigue siendo negativo. Ya sabemos que aquí no vamos a tener nada. Y en el valor 4, 4 menos 3 es 1. 1 al cubo es positivo. Me faltó una columna de la que corresponde a la curva. Entonces tendríamos, aquí recordamos que existe una asíntota. Perdón, ahí no es donde está la asíntota. Entonces, ¿qué ¿Es un está? punto faltante, profe? A mí se me perdió esto. El punto faltante era en menos 3,5 sextos. Oh, a ver, aquí va a ser la acá. Aquí es donde existe el punto faltante, ¿cierto? Y aquí sí, efectivamente es donde estaba la asíntota. ¿Sí? Entonces, negativo y negativo dice que la función está decreciendo y es cóncava hacia abajo. Conclusión, la curva es así. Después, en el otro intervalo, sigue siendo decreciente y cóncava hacia abajo. Sigue siendo así. Y en el último, es decreciente pero cóncava hacia arriba. ¿Cómo es esa curva? Así. ¿Listo? Y ahora sí, voy a empezar con em, la gráfica, a construir mi gráfica. Profe, queda menos de un minuto. Listo, entonces cerremos aquí y hacemos la gráfica, ¿vale?